Ignacio Escolar, que es director del diario.es. Ignacio, arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adela? Arratsaldeon. Ahí hemos hecho un pequeño resumen, probada abrumadoramente la caja B del Partido Popular, pero a pesar de todo me gustaría destacar unas reacciones del ministro catalán, lo hacía ayer en Radio Nacional y decía que a algunos les ha interesado decir que es la corrupción del PP cuando es la corrupción de algunas personas que hace muchos años cometieron algunos delitos. Yo te pregunto, Ignacio, ¿hemos pasado de casos aislados a la corrupción de algunas personas? Bueno, es que si son algunas personas, una de esas personas es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, jefe del Consejo de Ministros, donde está Rafael Català, porque en los papeles de Bárcenas, en esa contabilidad en B, que la Fiscalía ahora considera como probada, aparecen los pagos en negro en sobres al presidente del Gobierno. O sea, que no hablamos de unos hechos aislados en parajes remotos y con personas remotas, sino con unos hechos aislados que siguen de plena actualidad, porque el presidente del Gobierno sigue siendo el mismo que estaba presidiendo el partido cuando pasaban estas cosas en el PP y sigue siendo el mismo que aparece reflejado esos pagos cuando él estaba primero como ministro, antes como vicesecretario general y después como presidente del partido y del Gobierno. Es decir, que no es algo lejano a él. Y luego, aparte, es que en esos papeles, cuando decimos algo como que la contabilidad en B está aprobada, estamos diciendo algo gravísimo, porque ahí aparecen un montón de cosas. Aparece, por ejemplo, que esta televisión española, de la que el PP dice que es tan imparcial, pues está presidida por un periodista que cobró dinero negro de los propios papeles, de la propia contabilidad en B. Y no solamente es que lo digan los papeles, es que él mismo ha admitido que cuando trabajaba en ABC como corresponsal parlamentario y cubría información del PP, hizo algunos trabajos para el PP que le pagó el PP, ahora nos hemos descubierto, a través de la contabilidad en B. Y aparece también, pues hablabais de los viajes Euro Disney y de todas las cosas que aparecen en la contabilidad en B, pero es que aparece también que todo el equipo del Gobierno, gran parte de él, de los años de José María Aznar, incluyendo algunas personas que siguen en política, estaban cobrando de esos papeles, o que el PP financió con su caja B un medio de comunicación, Libertad Digital, del locutor Jiménez Los Santos. Es que esos papeles son gravísimos y no son hechos del pasado, sino todavía del presente. Claro, y en este caso la fiscal también hace alusión al bien común, al dinero de donde ha salido. Me gustaría leer una de las frases. Dice: los acusados atentaron contra el Estado de Derecho y su actuación resultará de muy costosa reparación social. Yo no sé si se está refiriendo a los millones de euros que al final dejaron de invertirse en otras cuestiones. Estamos hablando de esa falta de confianza en la administración pública. ¿O de ambas? Es que la de la reparación es muy importante porque, entre otras cosas, esa contabilidad en B sirvió para que el Partido Popular fuese dopado a la mayor parte de las citas electorales en los últimos años. De hecho, en algunas autonomías donde está muy investigado, la Comunidad de Madrid, en la investigación de la caja B del PP de Madrid y de las campañas electorales, resulta que no ha habido una sola campaña electoral del PP de Madrid que no esté con una amplia ventaja sobre sus rivales con dinero B. ¿Qué pasa en el deporte cuando un ciclista va dopado? Que se le quita el título. ¿Qué pasa en democracia cuando un partido va dopado en las elecciones? ¿Cómo lo reparamos? ¿Se le puede quitar el título de gobierno? ¿No se le puede quitar? ¿Tiene alguna consecuencia? Pues sí, evidentemente. No sé si la fiscal se refería a esto, pero sin duda que haya un partido que se financia ilegalmente y que cuenta con más fondos que los demás es de muy difícil reparación en democracia. Por un lado, porque no se puede corregir eso y volver atrás en las elecciones, y por el otro, porque es que todo esto va en el crédito de las instituciones. Yo esto lo relaciono directamente con lo que pasa en Cataluña. Si tiene que dar respuesta a lo que pasa en Cataluña un gobierno tan débil cuando dice que hay que cumplir la ley, porque le dicen, oye, ¿y tú cómo la cumpliste tú cuando te tocaba? ¿O cómo la has cumplido tú de todos estos años? Pues eso al final va en detrimento de todos los ciudadanos, incluso los que no votaron al PP. Claro, yo quería preguntarte también si resultara el Partido Popular condenado como partícipe a título lucrativo, primero, ¿a qué podría estar condenado? ¿Qué le podría pasar? Pero ¿qué factura política le podría pasar? Yo creo que la factura política lamentablemente ya se ha cobrado, y no es poca también, porque hay que recordar que el Partido Popular venía de unas elecciones con mayoría absoluta y ha pasado a tener la mayoría menos absoluta que ha existido jamás en el Congreso de los Diputados de la primera fuerza política. Sigue siendo la primera fuerza política porque los electores valoran más criterios, ¿no? Y yo creo que es evidente pues, que uno de ellos es que por mucho que la derecha o una parte de la derecha española esté muy pringada o haya estado muy pringada en la corrupción,
sigue existiendo una derecha sociológica española que va a seguir existiendo y seguirá votando a un partido a otro y muy probablemente al PP por otros factores añadidos al sesgo ideológico, ¿no? Como por ejemplo pues la posibilidad de gobierno, o que no vean a Ciudadanos, o que no existan más alternativas, todo ese tipo de cuestiones. Lo que sí que creo es que esta idea de todo esto está amortizado y no puede volver es muy relativa. Yo creo que ya está volviendo, porque de hecho que estemos en la crisis que estamos en Cataluña tiene que ver también con la debilidad institucional de este gobierno y de las instituciones democráticas españolas, ¿no? Si tiene que ser el fiscal general del Estado, que está reprobado por intentar colocar como fiscal anticorrupción, curiosamente anticorrupción con todos estos temas, a alguien que tenía una propiedad en Panamá, o si tiene que responder un ministro de Justicia que también está reprobado por el Parlamento, o tienen que responder unas fuerzas policiales en las que anidó una brigada política, pues la respuesta que puede dar el Estado ante lo que pasa en Cataluña es mucho más débil porque la fuerza que tiene ese Estado es mucho menor. Bueno, y ya para terminar, ¿le está viniendo bien al gobierno de Madrid el 155, todo el tema catalán, que como bien decíamos, precisamente no copan todas las portadas? Yo creo que esta teoría de que el gobierno está muy contento con lo que pasa en Cataluña porque les permite tapar la corrupción no me la creo. Primero porque la corrupción es que ves hoy, ayer, mañana y pasado mañana. Es decir, noticias relacionadas con la corrupción del PP y los procesos judiciales que afrontan esta corrupción, lamentablemente, para todos los españoles hemos tenido y seguiremos teniendo cuando lo de Cataluña, que espero que se apague un poco la situación que estamos viviendo. Lo que sí que es cierto es que el debate vaya alrededor de Cataluña claramente favorece a la derecha española. Ha sido siempre así. Si se miran las encuestas, en la subida de Ciudadanos, que la bajada de Podemos y del PSOE demuestra que este tipo de debates dentro de una gran parte de España, no así la periferia española, pero sí el resto de España, favorecen claramente a la derecha. Y eso hace muy difícil a la izquierda, sobre todo si esto se agrava, que podamos volver a gobernar. Pues Ignacio Escolar, te voy a dar las gracias por atendernos. Sabemos que tienes hoy, como tantos otros, día complicado. Sí. Mila esker, agur. Sí, me pillas cerrando. Sigo aquí en la redacción por unas cuantas horas más. Lo sabemos. Muchas gracias.